Ok, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. El día de hoy les vamos a explicar sobre el caso de estudio en que se aplican los conceptos de cálculo de una fuerza ejercida de un objeto de punto A hasta el B, en el cual se reflejan integrales definidas, en el que tenemos la siguiente tabla de X valores representadas en metros, del 1 hasta el 9, y f de X representado en decimales que vendrían a ser newtons. A continuación, mis compañeros. Listo. Como podemos observar en primera instancia, el caso de estudio nos pide plantear la fórmula del trabajo que se requiere para mover a lo largo del eje X. Recordemos que el eje X es el eje horizontal, desde que X vale 1 hasta que X vale 9. En nuestra primera alternativa, al plantear la fórmula de trabajo, nos fuimos por la fórmula general de las funciones. Cabe recalcar que hicimos una tabla en la que X es la variable independiente y f de X como, se entiende como Y, que es la variable dependiente. En este caso sacamos dos puntos, cualquiera de los puntos que podamos coger en la tabla, y encontramos el valor de m y n, los cuales reemplazamos en la fórmula. Al ser por reducción y sustitución, obtenemos que f de x es igual a 0.7x más 1.81. Esto debemos evaluar en cada punto de la tabla. Pero ¿qué sucede? Al evaluar en cada punto de la tabla nos podemos dar cuenta de que los puntos no tienen ninguna solución. Esto pasa debido a que la fórmula general de las funciones únicamente se puede aplicar en funciones lineales. Dicha función que nos representa en el caso de estudio no es una función lineal porque no tiene nunca ningún corte con el eje Y. Por lo tanto, no se puede usar esta alternativa. En el siguiente planteamos un sistema de ecuaciones. Para este caso en particular realizaremos un sistema de ecuaciones el cual tiene 9 incógnitas. ¿Por qué 9 incógnitas? Porque tiene 9 valores. Se utilizó la ayuda del programa MatrixCal para obtener diferentes valores del sistema, ya que podemos considerar cada fila, igualarla al valor que nos da. Debemos poner primero, como se denota abajo, debemos poner todos los números en donde está el X9, todos los números representados, el número de incógnitas, y a la derecha están los valores elevados. En X1 tenemos cuando, por ejemplo, 8 vale 9 veces o cuando 7 está elevado a la 9, y así respectivamente. El sistema general con la solución es el que está entre paréntesis. Igual aplicamos los valores, como dijimos, de la tabla que le encontramos. Y al obtener dichos valores del sistema, únicamente se debe poner la incógnita elevada a la potencia que nos pide. Y debemos representar la fórmula que se encuentra en la parte de abajo, con sus límites desde 1 hasta 9, dando como una integral definida, y aquí se pueden notar los valores con su variable elevada a la incógnita que le corresponde, como por ejemplo x9 hasta x. Muchas gracias. A continuación voy a nombrarles algunas variables que se pueden ver y plantear como una solución. Como dijo anteriormente mi compañero, se denota que la fórmula de trabajo para mover un objeto a lo largo del eje X desde X1 y X9, podemos ver estas variables que serían el método del rectángulo, el método del trapecio, el método de la interpolación polinómica y la de regresión lineal o polinomial. A continuación voy a darles una breve explicación de cada una. El método de los rectángulos es el dividir el intervalo, como ya se dijo, a lo largo de eje X, que sería 1 y 9, en un subintervalo de igual tamaño y aproximado al área bajo la curva, utilizando rectángulos con altura igual. En el método del trapecio vamos a dividir este intervalo en subintervalos de igual tamaño. En la interpolación vamos a utilizar los puntos de la tabla para realizar una interpolación polinómica y obtener un polinomio. En la regresión lineal, realizaremos una regresión lineal utilizando los puntos de la tabla para obtener esta función. Bien, a continuación les voy a proponer algunas alternativas o solucionarios para los siguientes cálculos.
Primero, el método de interpolación. Este método se utiliza se utiliza con los puntos de la tabla para realizar una interpolación y obtener una función que se ajusta a los datos. La regresión lineal, esta se realiza para obtener una línea recta que se ajusta a los datos. La aproximación por tramos es dividir los intervalos 1 y 9 en subintervalos y aproximar la función de fuerza. El método de los mínimos cuadrados. Este método se utiliza para ajustar en función como un polinomio de grado más alto una función exponencial. Gracias. Bueno, en la sección punto B3 decía que planteamos como que las formas utilizadas indicado de cada uno de sus elementos. Bueno, en el método de los rectángulos, como ya había dicho mi compañero, bueno, podemos denotar que el área del rectángulo es la base por altura, donde B es de la base del rectángulo, A es la altura del rectángulo y el área total es la suma de las áreas, es decir, del área 1, área 2 hasta área n. Esto se describe lo que es debajo de la función. De este modo tendremos como que una aproximación de lo que es la función dada. En la parte de abajo el método de trapecio. Igual, como decía, que el método de trapecio es una técnica numérica utilizada para aproximar al valor de la integral definida. En nuestro caso, tenemos como que el área del trapecio rectángulo es igual a la base mayor por la base menor. Todo esto dividido para 2, donde B menor es la base menor y B en mayúscula es la base mayor. El área total es igual a la suma de las áreas, es decir, el área 1, área 2, en, en sí hasta el área n. En el método de la interpolación polinómica. Este método nos da los puntos y tenemos que ver cómo crear como que una función para poder topar todos estos puntos. Entonces, el polinomio resultante puede utilizarse para estimar los valores de la función de los puntos intermedios. La fórmula general para este método de la interpolación polinómica es de acuerdo con Lagrange. Bueno, y él nos da la fórmula que dice que P de X es igual a Y sub 0 por L a la 0 de X más etcétera, 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 hasta yn por el logaritmo de por la función de n en x. Entonces, ahí marcamos qué es cada cosa. Por ejemplo, px es el polinomio de la interpolación que se utiliza para aproximar la función original en el punto x. Y sub 0, y sub 1, y etcétera, etcétera, hasta y sub n son los valores de la función original correspondientes a los puntos x sub 0 y y sub 0, x1 a y1, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los puntos que nos daban en nuestro caso del 1 al 9, y bueno, cada uno tenía como que su variable en y. Y L sub 0 de X son las funciones de la base de Lagrange. Bueno, en la parte de abajo, el método de regresión lineal o polinomial. Bueno, este método es de una técnica utilizada para modelar la relación de las líneas entre la variable independiente de X con la variable dependiente que lo que es Y. Bueno, encuentra una recta que mejor se ajuste, entonces, dado a los datos disponibles. Bueno, la fórmula general de esta regresión lineal es y es igual a la mx más b, pero como ya habíamos dicho, no ocuparíamos este método porque no puede pasar por todos los puntos. Ya, en la parte de abajo que dice B sub 4, nos pedía que calculemos por una de las propuestas en B1. Entonces, en nuestro caso fue de acuerdo con el método de los rectángulos. Entonces, utilizamos el aplicativo de GeoGebra para simular
una función que pase por esos puntos. Entonces, comenzamos a utilizar el método de los rectángulos, dibujando rectángulos que pasen por todos estos puntos. Entonces, el área total de esta función es igual a la suma de las áreas individuales de estos rectángulos, es decir, del área 1 hasta el área 9. Entonces, dado como arriba ya habíamos especificado las áreas de la fórmula del rectángulo, del área del rectángulo es igual a la base por la altura. Y bueno, aquí sacamos de cada uno. Entonces, en el ejemplo 1 del área 1, entonces, como se encontraba en el punto 1, por la altura que sería 2,54, el área nos dio 2,54 y así sucesivamente hasta el área 9. Abajo hicimos la suma total, entonces el área total es igual a 544,98, lo que significa que es del área de la fuerza ejercida del trabajo. Gracias. Continuando con mi parte, encontramos una primitiva de la función f de x. Una primitiva de f de x igual a x por coseno de x más 2 coseno de f de x igual a x por seno de x más coseno más x al cuadrado. Ahora podemos usar esta primitiva para calcular la integral definida. La integral definida de f de x en el intervalo 1 a 9 es calculado como f de 9 menos f de 1. Reemplazando los valores obtenemos 9 por seno de 9 más coseno de 9 más 9 al cuadrado, menos seno por 1 más coseno de más 1 al cuadrado. Simplificando la expresión obtenemos 80.5 menos 1.3, lo cual es igual a 79.2. Por lo tanto, el valor exacto del trabajo realizado por la fuerza es aproximadamente de 79.2 unidades de trabajo. Comparación con las variantes propuestas. Ahora compararemos este valor con las variantes propuestas en el inciso B1 para determinar cuál es la mejor opción. La tabla se resalta para mostrar que la variante A es la más cercana al valor exacto. Observamos que la variante A es la mejor opción, ya que es la más cercana al valor exacto que hemos calculado. Bueno, en conclusión, hemos resuelto con éxito este problema de cálculo. Al seguir los pasos del cálculo y evaluar esta integral definida. Gracias. Bueno, para concluir, este caso de estudio que se ha aplicado a través de la fuerza ejercida e integrales definidas para mover de un objeto de un punto A hasta el punto B, se ha considerado que el método de rectángulos ha sido más óptimo para este tipo de, de ecuaciones, y de la misma manera la variante A9 es la más cercana de acuerdo a la fórmula para calcular la fuerza del trabajo ejercida en estas funciones. Gracias. Párale. Basta. Bueno, muchachos. Ya, ahora